venimos llevando a cabo. Hoy día vamos a acabar con el trabajo en clase. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos hecho ayer, algo cortito. A ver dónde está. Aquí estamos. ¿Qué es lo que hacíamos ayer? Era ingresar a un navegador, ingresar a google.com. Lo único que teníamos que hacer era, a ver dónde está mi puntero. ¿Dónde es este? Esto de acá. No, lo único que teníamos que hacer era ingresar a la caja de aplicaciones que está arriba a la derecha, ya con nuestra sesión iniciada como usuarios, buscar Google Classroom, hacer clic en Google Classroom y entonces nosotros entramos a nuestra interfaz de Google Classroom. Si no tenemos ninguna clase creada, todo va a estar vacío y, y si a ver aquí me están apareciendo aquí ya y si hay clases van a aparecer como si es como estamos aquí ahorita con con las clases que hemos creado ayer, ¿no? Entonces, ¿cómo era el proceso de crear una clase? Sencillo. Botón más, crear una clase. Y ya hemos visto ayer cómo iba a ser, ¿no? Si era de un solo profesor que cree una clase para todas las materias, o todos los módulos, perdón, que da por ejemplo, en básico. O si ya son dos profesores por curso, entonces podrían hacer o dos clases separadas o una misma clase con los dos profesores. Entonces llenábamos el nombre de la clase, ¿no? Era elementales, elementales si es que somos de un curso de elementales o básico, si vamos a dar la misma materia, digo los mismos módulos en todo un curso, entonces habíamos quedado que se puede hacer una sola clase para toda la clase. El nombre de la clase, abajo podemos poner el semestre o alguna otra información y crear y se nos creaba estas clases. Luego, ¿qué más habíamos visto? ¿No? A ver dónde está. Aquí, elementales. Habíamos visto también que cómo puedo yo invitar a mis alumnos. Siempre que entro a una clase, automáticamente Google Classroom me da un código, ¿no? Ese es el código ahorita de esta clase. Me da un código en el cual yo tengo que socializar ese código con mis alumnos. De alguna forma les tengo que hacer llegar este código, ya sea por un SMS, por un mensaje en WhatsApp, por un mensaje en Facebook, o entregarle personalmente el código al alumno, pero tengo que entregarle este código para que el alumno cuando vaya a su celular o a su computadora, si es que tuviera el caso, coloque este código y empiece a unirse a la clase. Entonces, vamos aquí a unirnos con otro alumno. Entonces, yo tengo aquí otra alumna. Vamos a entrar a su Classroom. Este sería el alumno, ¿no? Entraría a Classroom desde su celular o desde su computadora. Y el alumno solo tendría que ir aquí al botón más. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Al botón más, apuntarse a una clase y copiar el código que nos ha pasado el profesor. Que es este, ¿no? NMLIGDF. NMLIGF, perdón. NMLIGDF. Y unirnos. Ahorita estamos uniéndonos como alumnos. Este es otro usuario. Y listo. Ya me direccionaba al, al- a la clase del profesor. Entonces,
Aquí la primera pestaña era novedades o tablón, dicen algunos navegadores, donde el profesor es como un muro de Facebook, podemos publicar nuestras noticias, comunicados, podemos comunicar nuestras algún cronograma que tengamos, alguna imagen, algún video, ¿no? Yo quiero publicar un video, por ejemplo, algún tutorial, etcétera, podemos publicar aquí. No necesariamente trabajos o tareas, ¿no? Aquí solo noticias, ¿no? Comunicados de que mañana hay clases, mañana no hay clases, mañana las clases son por Zoom, mañana las clases son por Google Meet, mañana hay examen, etcétera. Podemos ir publicando aquí. Luego, en personas, podríamos ver quiénes están en nuestra clase, ¿no? Entonces, ahorita en profesores, solo hay un profesor, Antonio Jiménez, y hemos ingresado un nuevo alumno. Ayer hemos hecho para que vaya solo un solo alumno, ahora tenemos dos, que es el alumno 1 y Patricia, ¿no? Entonces ya tengo dos alumnos en mi clase. ¿Qué más habíamos visto? Trabajo en clase, que era crear un tema. Entonces, el trabajo en clase tiene distintas opciones que nosotros podemos hacer. Una era el tema. El tema es como el nombre de la etiqueta. De una etiqueta es como crear cajones, ¿no? Si nosotros nos fijamos aquí, estos temas que hemos hecho, módulo emergente, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, o sea, no tienen un trabajo para hacer, no tienen una tarea para hacer, solo tienen un nombre para organizar, ¿no? Es un organizador. El tema es como una etiqueta. Etiqueta para organizar. ¿Sí? Entonces, eso es es una etiqueta para organizar. Dentro del tema podemos colocar el material, la tarea, las preguntas o las tareas con cuestionarios. Entonces, todo esto de azul, material, tarea, pregunta, tarea con cuestionarios, lo que vamos a ver hoy día, se puede colocar dentro de cada tema. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero qué es el material. ¿Qué es el material? El material es un documento o una página web o un video que nosotros podemos dar a nuestro alumno como un material de apoyo, ¿no? Como un recurso educativo para que el alumno lo tenga listo para hacer alguna actividad en un futuro o hacer una actividad más tarde o hacer una actividad en ese momento. Pero es solo el material. Por ejemplo, yo le puedo dar, si estamos por ejemplo, en el tema de matemáticas, yo le puedo pasar el link de alguna página web, ¿no? Donde diga qué es la matemática. A ver, vamos a buscar aquí una página web que me diga esto, por ejemplo, ¿qué son las matemáticas? Yo quiero que el alumno como recurso tenga esto a mano para que haga una lectura de qué son las matemáticas, ¿no? Las matemáticas es la ciencia de la estructura y el orden y los patrones repetitivos, se basa en contar, medir, describir las formas, etcétera. Solo este fragmento, ¿no? Entonces, si yo le doy este material al alumno, el alumno no le estoy pidiendo que me haga un resumen de esto, no lo estoy pidiendo que me haga un ejemplo de esto, solo le estoy dando un material. Entonces, sobre el material no se puede calificar, ¿ya? No se puede calificar, sacar una nota de calificación sobre el trabajo de clase que se llama material. Entonces, ¿cómo yo puedo dar este material a mi alumno como página web? Entonces, hay diferentes formas, ¿no? Yo puedo copiar este extracto, abrir un Word en mi máquina, pegar en el Word, luego subir el Word a mi Google Drive y que el alumno descargue del Google Drive el Word que hemos hecho. O puedo escribirlo a mano, todo esto lo que tengo aquí,
Todo lo que tengo aquí, escribirlo a mano. Luego sacarle una foto a lo que he escrito y subir la imagen a mi Google Classroom. También podemos hacer eso. O directamente, para no dar tantas vueltas, directamente publicar esta página web en el trabajo en clase de la clase de elementales. Entonces, eso vamos a ver ahorita. Cómo crear un material. Entonces, vamos a crear, miren, aquí está lo que estábamos viendo. Tema, material, pregunta, tarea con cuestionario, tarea. ¿No? Es lo que estábamos viendo aquí. Material, tarea, pregunta, tarea con cuestionario y tema, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a crear un material. Siempre que creemos un material, una pregunta, una tarea con cuestionario, una tarea, nos va a abrir un recuadro donde tenemos que llenar ciertos campos, sí o sí. Por ejemplo, sí o sí tenemos que llenar el título. Sí o sí el título. Entonces, el título sí o sí tiene que ser llenado. Luego, luego lo demás, sí o sí, cuando hagamos un material, hay que agregar un archivo o una página web, un video, etcétera. Y sí o sí seleccionar a quiénes va a ir dirigido este material. Esos tres campos. Los otros dos campos que son descripción o eso de acá no es obligatorio llenarlos, los de azul, pero los rojos sí, ¿no? Un título, para quiénes va a ir dirigido y agregar un archivo, una foto, etcétera. Ahora vamos a ver eso. Entonces, si yo voy a agregar un material que va a ser ¿qué son las matemáticas? Entonces le puedo poner el mismo título que está aquí, ¿no? ¿Qué son las matemáticas? Entonces podemos poner, ¿no? ¿Qué son las matemáticas? Estoy poniendo el mismo título que tiene la página web. No es necesario poner el mismo, ¿no? O sea, no es que si no pongo el mismo título me va a salir mal. O sea, estoy poniendo el mismo título porque es el concepto que yo quiero que ellos lean, mis alumnos. Entonces, pongo el título, no es necesario poner la descripción obligatoriamente, pero si la quieren para hacerlo más detallado pueden escribir, ¿no? El material presente es para una lectura previa a la clase de Zoom del día miércoles. Listo. Ahora, ¿para quién va dirigido? Va dirigido para mi clase elementales. Si tuviera un paralelo de elementales, digamos, por ejemplo, no es su caso, pero si tuvieran para elementales B, elementales C, y yo soy profesor de elementales B también, elementales A y elementales B, y sé que los dos cursos llevan las mismas materias, pero son distintos alumnos, entonces crearía un curso, una clase con elementales A y otra clase con elementales B. Entonces aquí tendría dos clases de elementales A y elementales B. Y como sé que van a llevar lo mismo, entonces podría elegir la otra clase también para que en esa otra clase que he creado de elementales B se publique. Lo mismo que voy a publicar ahora, para no estar publicando dos veces. Entonces para esto sirve este botón. ¿Para quién va a ser publicado? ¿Para qué clase? ¿Solo para elementales, donde estoy ahorita, o para alguna otra, como ciencias sociales, lenguaje aplicados a tejido industrial? Eso depende de ustedes. ¿Ya? Si van a crear varias clases, entonces pueden publicar desde aquí a distintas clases. ¿Para quiénes? ¿Para todos los alumnos o solo para algunos? Siempre va a ser para todos los alumnos, ¿no? El material siempre va a ser para todos los alumnos de nuestra clase. Ahora, y aquí abajo donde dice tema, podemos seleccionar a qué tema va a pertenecer este material que estamos haciendo. Por ejemplo, si estoy hablando de las matemáticas, tiene que ir al tema de las matemáticas.
estos temas que aparecen aquí, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje, matemáticas, módulo emergente, es lo que hemos creado nuestros temas la anterior clase, ¿no? Hemos creado un tema para ciencias naturales, un tema para ciencias sociales, un tema para lenguaje, entonces me aparece aquí. Entonces yo selecciono matemáticas y hace que el material que voy a publicar aquí va a estar en el tema de matemáticas. Y finalmente tengo que agregar esta página web. Entonces, para agregar una página web, sí o sí tengo que conocer el link de la página web. Y el link de la página web es, es esto de acá. ¿No? Vamos a hacer un zoom. Esto de aquí, dice todamateria.com barra, ¿qué son las matemáticas? Barra. Eso es el link. Entonces yo tengo que copiar, que cada vez que escriba este link en mi buscador, en google.com, etcétera, me va a dirigir a esta página web. Entonces ese es el link de la página. Yo voy a copiar este link y lo voy a enlazar a este trabajo de material, este trabajo en clase llamado material. Ahora, ¿cómo es que yo agrego una página web? Sí o sí tengo que ir al botón agregar. Entonces ahí agrego, ¿y qué voy a agregar? Un link o vínculo, ¿no? Un vínculo. ¿Por qué estoy poniendo vínculo? Porque lo que voy a agregar es una página web que está en línea. Entonces, todo lo que sea todamateria.com, wikipedia.com, Facebook, Instagram, Twitter, todo lo que sea .com, .net, .org, lo que sea, siempre se agrega como vínculo. Entonces, pongo como vínculo y tengo que pegar el link que he copiado. Aquí está https://www.todamateria.com y con toda su extensión. Con todas las extensiones aquí. Entonces, es lo mismo que está apareciendo aquí, ¿no? Es lo mismo que está apareciendo aquí. Entonces, agregar como vínculo y finalmente presiono el botón de agregar un vínculo. Si pongo en cancelar, no se va a agregar nada. Si pongo en agregar un vínculo, se va a agregar. Y está agregando. Listo. Ahora lo único que tendría que hacer es publicar. Entonces, cuando publique, el alumno recién va a ver las publicaciones que yo estoy haciendo. Si no aprieto el botón publicar, al alumno no va a ver nada. Por ejemplo, vamos a ver cómo lo vería la alumna Patricia. Estamos aquí con la alumna Patricia, ¿no? El alumno que hemos creado hoy día. Estoy como alumno viendo el trabajo en clase. No me aparece nada porque el profesor no ha publicado nada. Cuando publique como profesor, ahora estoy como profesor, cuando lo publique, recién el alumno va a poder ver el alumno. Entonces, vamos a publicar. Listo, se creó el material, dice aquí abajo. Se creó el material. Entonces, miren, antes en matemáticas no había nada y ahora ya aparece este símbolo. ¿Y qué son las matemáticas? El título que hemos puesto. Por ejemplo, si hacemos algo para ciencias naturales ahora, mira, ciencias naturales por ahora no tiene nada, está completamente vacío. Cuando creo un material va a aparecer igual aquí, pero de ciencias naturales. Entonces ese es el proceso para crear una materia, un material. Se puede crear material, trabajo, pregunta, es la misma forma, vamos a ver, no se preocupen, no es que no vamos a ver, pero es lo mismo. Siempre es título, para quiénes va dirigido, a qué tema va dirigido, quiénes van a recibir el trabajo en clase,
y publicar. ¿Ya? Entonces, ahí también. Entonces, si lo vemos de que ya tenemos los temas de módulo emergente, temas de matemáticas, ciencias naturales, y vamos publicando material, trabajo, tareas, bajo este orden, se va a ver de forma más ordenada todo a que si no utilizáramos estos temas, que son las matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Si no usamos los temas como viñetas, entonces todo lo que es matemáticas, lenguajes sociales, todo va a estar mezclado. Esto de los temas, de crear temas, nos sirve para organizarnos. Entonces, siguiendo es, cómo lo vería el alumno? A ver, ¿cómo lo vería el alumno? El alumno tiene que entrar a sus clases. Aquí está, elementales. Ahorita estamos como alumnos y entrando a nuestra clase como alumnos. Y aquí en el tablón, como Facebook decíamos, que es donde se publican noticias, ya me está avisando que el Antonio Jiménez, el profesor, ha publicado nuevo material. ¿Qué son las matemáticas? Dice. Entonces yo puedo acceder desde aquí, desde el tablón, o ir a trabajo en clase y también me tiene que aparecer. Miren, aquí me aparece ya con el número, con el nombre del tema. Matemáticas, que son las matemáticas. Y fíjense, al alumno no le aparece todavía ciencias naturales, ciencias sociales, módulo emergente, no le sale porque no hemos creado un material de trabajo dentro de esos temas, de los temas de módulo emergente, de los temas de lenguaje, no hemos creado nada. Entonces solo al alumno le va a aparecer cuando publiquemos trabajos de esos temas, recién van a aparecer aquí. Hace rato no aparecía ni matemáticas, no aparecía nada, pero ya hemos publicado un material que se llama ¿Qué son las matemáticas? Y ya se ha publicado el material y el tema. Entonces, aquí, ¿cómo lo ve, cómo lo va a ver el alumno? Hace clic en trabajo en clase. Viene aquí, matemáticas el tema. Y el título del material. Y entonces me aparecen las instrucciones que ha escrito el profesor. El material presente es para una lectura previa a la clase de Zoom del día miércoles. Entonces yo puedo hacer clic aquí directamente y me va a redirigir a la página web. ¿No? Entonces a la misma página web que el profesor ha elegido. ¿Qué es lo que no estoy haciendo? El profesor no está descargando la página web a su computadora y volviéndola a subir la página web a Google Classroom. Lo único que está haciendo es enlazar, o sea, señalar. Entonces cuando el alumno haga clic aquí, no va a ingresar a lo que ha descargado el profesor o lo que está subiendo el profesor. Va a ir directamente a la página web. A la página web. ¿Ya? Entonces, eso es un material. Eso es un material. Un material es algo donde el alumno solo puede ver, leer, ¿no? ¿Qué estudia las matemáticas? No le estamos dando ejercicios, no le estamos dando algo que calificar. Sobre material no se puede calificar. Vamos al siguiente trabajo en clase. Ya hemos visto material. Vamos a ver pregunta. Entonces, material. Vamos a ver pregunta. La pregunta no es un cuestionario. Cuando veamos aquí en crear pregunta, es hacer una pregunta para toda la clase. Ya es como decirles, se usa muchas veces para hacer preguntarles acerca de una opinión de algún tema. Digamos, ¿no? Digamos que vamos a celebrar el 21 de septiembre. Entonces el 21 de septiembre le vamos a preguntar ¿qué quieren ¿cómo se dice? ¿Qué quieren de cena o de ¿cómo? Festejar. ¿Cómo quieren festejar, digamos, ¿no?
Entonces hace una pregunta general para todo el curso. Ese es el módulo pregunta en trabajo en clase. Es una pregunta para todo el curso. Entonces, ese de aquí es una pregunta para todo el curso. ¿Ya? Entonces, esa pregunta se puede calificar o no se puede calificar dependiendo del profesor. Entonces, si yo le digo una pregunta, digamos, ¿cuál es la tabla del 8? ¿No? Y si el alumno tiene que escribir toda la tabla del 8, esa pregunta sí se podría calificar. Pero si preguntara ¿qué es lo que más le gusta de las matemáticas? Entonces el alumno me va a responder: lo que más me gusta de las matemáticas son los ejercicios de suma o los ejercicios de resta. Esa pregunta, por ejemplo, ya no se puede calificar, que es una pregunta de opinión, ¿no? Entonces hay que ver cuándo calificar o no calificar una pregunta. Pero ya en pregunta ya se puede calificar. Lo que no se puede hacer en material no tiene una calificación. En cambio, en pregunta, en tarea, que vamos a ver ya más allá, sí se puede poner una calificación. Entonces, vamos a crear una pregunta. Entonces, perdón, voy a mi clase, elementales, estoy aquí en mi clase, siempre en trabajo en clase, crear pregunta. Y miren, me aparece el mismo recuadro. Y se han agregado otros elementos. En el recuadro, cuando yo creo una pregunta, ya no me aparece el título, sino hacer la pregunta. Y luego me aparece qué tipo de respuesta. También me aparecen los módulos de agregar y los módulos de crear. Me aparece también a quiénes va a ir dirigido la tarea. Va a ser para la misma clase, va a ser para varias clases. También tengo el puntaje, cosa que no me aparecía en el material. En el material esto de puntos no existe porque en material, repito, no se puede calificar. También tengo una fecha de entrega. Una fecha de entrega, donde puedo colocar un límite para que los alumnos me entreguen antes de esa fecha límite. Volvemos a tener el tema y aquí otras opciones abajo. Los alumnos pueden responderse entre sí y los alumnos pueden editar la respuesta. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, si les digo la pregunta, ¿qué es la suma? El alumno tiene que responder escribiendo, ¿no? La suma es, en la respuesta diría, ¿no? La suma es la adición de dos o más términos, digamos, que ese es el concepto. Entonces, para que el alumno responda de esa manera escribiendo, nosotros tenemos que elegir qué tipo de respuesta va a tener esa pregunta. Si elegimos respuesta breve, el alumno tiene que escribir la respuesta. Y si colocamos opción múltiple, el alumno tiene que escoger la respuesta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre escribir y escoger? En escribir, el alumno tiene que, palabra por palabra, ir escribiendo una respuesta. Y en la opción múltiple, el alumno solo con un clic tiene que elegir una opción de varias opciones que nosotros le vamos a dar. Vamos a hacer con respuesta breve primero. Entonces, el alumno le preguntamos ¿qué es la suma? El alumno tiene que responder escribiendo en respuesta breve. Le podemos poner unas instrucciones si quieren, ¿no? Eso ya depende de ustedes. ¿Para quiénes? Para mi clase de elemental, donde estamos ahorita. Para todos los alumnos. Le vamos a calificar sobre 10 puntos. La fecha límite, le podemos poner una fecha límite que va a ser mañana, digamos. Mañana a las 12
00. A las 12:00. Entonces ya me queda fecha de entrega miércoles 29 de julio a las 12:00. ¿A qué tema? Si estamos en la suma, entonces estamos en el tema de matemáticas. Y vamos a llenar estos dos campos más. Si selecciono, los alumnos pueden responderse entre sí. Es que si el alumno responde su pregunta, otro alumno puede comentar esa respuesta, ¿no? Diciendo, ese no es el concepto correcto, el concepto correcto es otro, y sigue escribiendo. Si está habilitada esta opción, pueden hacer eso. Si deshabilito, el alumno va a responder la pregunta y nada más. Solo puede responder la pregunta y no puede opinar sobre otras respuestas. Y ustedes ya vean si quieren estar habilitado o no. Si no está habilitado, los alumnos no pueden opinar sobre respuestas de otros de sus compañeros. Si está habilitado, los alumnos pueden comentar las respuestas de sus compañeros. Y la otra opción es, los alumnos pueden editar la respuesta. Cuando yo hago una pregunta y los alumnos me responden, me envían sus respuestas, digamos que me envían la respuesta hoy, mañana vuelven a entrar y dicen, no, la respuesta que le he enviado hoy día estaba mal. Entonces mañana entran otra vez a Google Classroom y pueden reenviar otra respuesta. Entonces, si tengo habilitado esta opción, los alumnos pueden enviar varias respuestas. La que va a quedar registrada va a ser la última, ¿no? La última que envíen. Si yo le envío a la misma pregunta 3 respuestas, yo como profesor solo voy a poder ver la última respuesta que me ha enviado, y esa voy a tomar en cuenta. Entonces, ustedes vean cuándo habilitar o no habilitar esto. Los alumnos pueden editar las respuestas después de enviar o no. Si está deshabilitado, ya los alumnos van a poder enviar una sola respuesta y nada más. Si está habilitado, van a poder enviar las veces que quieran responder, van a poder responder, pero solo es a una sola pregunta. Volverles a recalcarle que la pregunta esta del trabajo en clase es una sola pregunta para todo el curso. Vamos a ver en cuestionarios, hacer unas 15, 10 preguntas como si fueran cuestionarios o exámenes. Eso no vamos a ver todavía. Solo estamos viendo la pregunta, que es una sola. Y también puedo agregar un archivo de alguna página web, si es que quiero que lean. Puedo ponerle aquí, ¿no? Leer la página web adjunta para aclarar el concepto antes de responder. Entonces el alumno le podemos agregar aquí otra página web. A ver, guía, series vivo, reglas básicas, ¿qué es la suma? Digamos, esta página web he encontrado qué es la adición o suma, y puedo decirle, ¿no?, que lea todo esto copiando el link, agregando como un vínculo para que el alumno le digamos leer la página web adjunta y para aclarar el concepto antes de responder, y luego responda. Pero eso ya es a criterio de ustedes, ¿no? Yo, por ejemplo, lo voy a poner sin agregar nada, sin agregar una página web, sin agregar un video, nada. Directamente, ¿qué es la suma? Entonces, lleno el título, lleno el tipo de respuesta que me van a dar, alguna instrucción si es que quiero ser más específico a la manera de aclararles algunas dudas, para quiénes van a ir, hacia todos los alumnos, sobre cuánto va a ser, una fecha límite hasta que quiero recibir las respuestas, hasta qué fecha límite pueden enviarme ellos sus respuestas, qué opciones voy a manejar y preguntar.
Si se han dado cuenta, el botón aquí ha cambiado. Antes decía publicar, ahora dice preguntar. ¿Cómo queda? En el tema de matemáticas, estoy viendo que ya tengo dos módulos. La suma, ¿qué es la suma? Y qué son las matemáticas. Y miren cómo cambia el símbolo. Vamos a ponerlo aquí con rojo. En el de arriba donde dice que es la suma, hay un símbolo de interrogación. Eso quiere decir que es una pregunta. Es una pregunta donde el alumno tiene que responder. Y en el de abajo donde dice que son las matemáticas, que es un material, está el libro es el símbolo de un libro con un separador de lectura, ¿no? Con una etiqueta, ese triángulo, ese rectángulo, perdón, con una etiqueta de lectura. El alumno cuando entre a la clase, a ver, aquí vamos a ir a la vista del alumno. Miren, aquí ha aparecido ya. Ha aparecido que Antonio Jiménez ha publicado una nueva pregunta. ¿Qué es la suma? Vamos aquí a trabajo en clase. ¿Qué es la suma? Dice. Aquí está. Aquí está también el qué son las matemáticas. Pero el qué son las matemáticas tiene el símbolo de un material. En cambio, la pregunta de qué es la suma tiene un símbolo de un signo de interrogación y esa es una pregunta para todo el curso. El alumno puede ir desde el tablón, acceder a esa pregunta o ir a trabajo en clase y ahí le va a aparecer también. Entonces, yo voy hasta la tarea como alumno, abro la tarea de qué es la suma y hago clic en ver pregunta y me va a abrir una nueva forma para responder la pregunta. Aquí está la pregunta y miren, aquí me dice cuál es tu respuesta. Aquí el alumno va a leer su pregunta y aquí va a responder. La suma es es la adición de dos o más términos. Digamos que esa es la pregunta, ¿no? Y miren, aquí me aparece también, antes de que entreguemos, la fecha de entrega. El 29 de julio a las 12 de la mañana, al mediodía. ¿No? Entonces, yo puedo enviarle esta respuesta. Si le entrego esta respuesta, ya no voy a poder enviar otra respuesta porque el profesor ha configurado de tal manera que solo pueda recibir una respuesta por alumno. ¿No? Y yo le puedo entregar aquí. ¿Quieres enviar la respuesta? Miren, aprieto el botón de entregar, me abre un recuadro donde dice ¿quieres enviar la respuesta? Y me avisa el programa, no podrás modificar la respuesta después de enviarla. Viendo eso ya el alumno tiene que estar seguro de qué es lo que va a responder porque es una sola pregunta. Y responder bien o lo mejor que pueda y entregarla. Listo. Ya está. Miren, ya me aparece el mensaje de tarea entregada. Tu respuesta es, ¿cuál es mi respuesta? La suma es la adición de dos o más términos, tarea entregada. Listo. Aquí me aparece el puntaje, la fecha de entrega y la fecha de publicación. Incluso puedo mandarle un mensaje privado al profesor, ¿no? Profesor, la pregunta estaba muy difícil. Le puede enviar ese comentario al profesor. Ese comentario lo va a ver de forma privada.
Y eso es como se crea una pregunta. También podemos crear preguntas, pero sin calificación, un sondeo de opinión, ¿no? Por ejemplo, para ciencias naturales, ¿cuál es el animal que más te gusta? Si yo lo dejo perdón, si yo lo dejo en respuesta breve, el alumno tiene que escribir, como hemos hecho hace rato, escribiendo el concepto de la respuesta, escribiendo la respuesta de la pregunta, o hacer una opción múltiple. Miren, pongo opción múltiple y aquí abajo va a cambiar, va a aparecer una opción más. Opción múltiple y me aparece opción 1. Yo puedo escribir león. ¿Cuál es el animal que más te gusta? La jirafa, el gorila, el venado, no sé, etcétera. Y agregar una opción, otro, ¿no? Que la última sea opción, ay, perdón. Podemos eliminar también las opciones, agregar más, otro. Entonces, si yo elijo opción múltiple, el alumno ya no tiene que escribir las respuestas, solo seleccionar uno de acá. Le podemos dejar una instrucción si quisiéramos, ¿no? Si nosotros vemos necesario dejarles una instrucción, como decirles selecciona tu animal preferido. Entonces, si yo estoy preguntando cuál es el animal que más te gusta, lo estamos viendo de una forma como según su opinión del alumno, cuál es la que más le gusta. Entonces podríamos ya eliminar el puntaje, porque siempre, o bueno, casi siempre las preguntas de opinión no tienen un puntaje, solo es una pregunta. Entonces le podemos cambiar la opción aquí en la flechita donde está el puntaje, 100 dice aquí, a sin calificar. Entonces esta pregunta de acá no va a tener una calificación. Seleccionamos para qué clase queremos, para todos los alumnos o no. Fecha límite, si no quieren poner fecha límite lo dejan tal como está y dice sin fecha límite. ¿A qué tema? Estamos hablando de animales, vamos a ir a ciencias naturales. Y nada más. Preguntar. Vamos a ver del alumno cómo va versus. A ver, no, esto vamos a borrar de acá. Vamos a ver desde el punto de vista del alumno. El profesor solo ha creado un material, una pregunta. La pregunta que hemos creado recién no está apareciendo porque no estamos colocando el botón preguntar. Si colocamos el botón preguntar, recién nos va a aparecer el mensaje a nosotros, si lo vemos desde el punto de vista del alumno. Vamos a publicar la preguntar, clic en el botón preguntar, y al alumno le va a aparecer en trabajo en clase o en tablón. Vamos a actualizar. Y aquí está, ¿no? Antonio Jiménez, el profesor, ha publicado una nueva pregunta. ¿Cuál es el animal que más te gusta? El alumno puede seleccionar el mensaje, cuál es el animal que más te gusta. Y miren, aquí no tengo que escribir león, jirafa, gorila, venado, etc. Solo tengo que escoger. Seleccionar uno.
Y hace rato me aparecía aquí el puntaje y aquí me aparecía la fecha límite, pero nosotros hemos dicho que no va a tener puntaje y que no va a haber fecha límite. Y de esta manera ya no nos aparece nada en esos campos. Solo tengo que seleccionar como alumno una pregunta y siempre hacer botón. Luego de seleccionar o escribir la respuesta, etcétera, se puede entregar. Y me vuelve a aparecer el mensaje: ¿quieres enviar la respuesta? No podrás modificar la respuesta después de enviarla. Entregar. Listo. Ya hemos entregado la tarea. Para resumir, en pregunta, siempre tiene que haber una pregunta. Hay que elegir qué tipo de respuesta vamos a hacer. Por ejemplo, podríamos hacer ¿cuánto es 5 más 5? Opción múltiple, 10, ponerle opción 1, 10, opción 2, 11, opción 2, 13, y el alumno solo tiene que elegir. O respuesta breve, escribir. Ya depende de ustedes. Luego, poner para qué cursos, colocar para qué alumnos, ver si van a poner con puntaje o no, ver si van a poner una fecha límite o no. Si quieren poner una fecha límite, solo hacen clic en la flechita de aquí, en la flecha de abajo, y seleccionan dentro del calendario. Ojo, no pueden poner una fecha anterior a la de cual estamos haciendo la tarea. Por ejemplo, hoy día es 28, no puedo colocar yo una fecha 25, por ejemplo, o el 3 de julio, porque los alumnos no pueden entregarme antes del 3 de julio. Tiene que ser una fecha superior. ¿Ya? Podemos poner la fecha, la hora y finalmente el tema, ¿no? El tema, ¿a qué tema está a qué tema pertenece esa pregunta? También aquí ver si quieren que los alumnos se respondan entre sí o que puedan editar las respuestas, sí o no. Ya varía, dependerá de ustedes. Esta es la pregunta. Ya, entonces, una pregunta es para todo el curso. Ya hemos hecho el material, hemos hecho el tema, hemos hecho el material que es un material de apoyo. Vamos a hacer la pregunta. Ya hemos hecho la pregunta y vamos a hacer la tarea. La tarea con cuestionario vamos a hacer mañana porque eso se necesita sí o sí una sesión entera porque es algo largo. Pero hoy día solo vamos a ver tarea, pregunta, material, tema y cómo se califican cada una de ellas. Vamos a nuestra clase. Estamos en Elementales Villarmonía. Trabajo en clase. Siempre para hacer tareas, preguntas, temas, material. En trabajo en clase y en crear. Y vamos a crear tareas. Ya hemos visto cómo se crea un tema, cómo se crea un material, cómo se crea una pregunta y ahora cómo se crea una tarea. Tarea. Ahora sí me tienen que prestar un poquito más de atención porque esto ya se va haciendo un poquito más complejo. Pero si se dan cuenta, cada vez que creamos material, pregunta o tarea con cuestionario cuando veamos, siempre se abre los mismos campos, ¿no? El título o pregunta, si hacemos pregunta, cambia de sitio nada más. Para quiénes va dirigido, cuánto es el puntaje, cuándo es la fecha de entrega, cuál es el tema y agregar y crear. Y también las instrucciones, ¿no? Que son opcionales. Todo es lo mismo, a excepción va cambiando. Si es pregunta, tenemos que elegir en este lado, ahí va a aparecer. Aquí tenemos que elegir qué tipo de respuesta, respuesta breve o opción múltiple. Si hacemos y si hacemos un material, esto de acá no va a aparecer, ¿no? No va a aparecer si hacemos material. ¿Por qué? Porque el material no se puede calificar. Vamos a ver ahora la tarea.
¿Cómo podríamos hacer una tarea? Podríamos, por ejemplo, estamos en matemáticas, ¿no? Podemos hacer de matemáticas. Eh, diga, digamos, no, yo sé que no es así, pero digamos que en primaria, en elementales, vamos a darle al alumno que haga o que haga el resumen de o que nos transcriba, no, a ver, que nos haga el resumen de algún hecho histórico, ¿no? Por ejemplo, Guerra del Chaco. Vamos a buscar algo de información de Guerra del Chaco en Wikipedia. Ya. ¿Qué es la Guerra del Chaco? Aquí tenemos una pequeña descripción, ya es un poco larga, ¿no? De lo que ha sido la Guerra del Chaco. Podemos colocarle, a ver, algo aquí que puedan. Escalada boliviana, primera ofensiva de Paraguay. Podemos decirles que nos haga un resumen, algo más corto vamos a tener que buscar. Ya, digamos, no creo que lo hagan, pero no creo que hagan los alumnos, pero va a ser como un ejemplo. Ya ustedes van a ver material más pequeño. Mejor, ya hemos hecho con página web, veamos con un video de YouTube. Perdón. Con un video de YouTube. No. Inge, ¿podría volver a explicar ese procedimiento para entrar al YouTube? Por favor. Perdón. Para entrar a YouTube, solo abren su navegador y ponen www.youtube.com. Enter y entra directamente a YouTube. ¿Ya? Si están logueados, ya va a aparecer aquí su fotito de ustedes o la letra. Y aquí dentro de YouTube, en el buscador, pueden colocar lo que van a querer buscar. Guerra del Chaco, por ejemplo. Voy a seleccionar un video de la Guerra del Chaco, un video cortito. De 11 minutos es este, ¿no? Guerra del Chaco de 1932 al 35 es una síntesis. Ya, entonces, ese es el video. Yo quiero que mis alumnos vean este video y de este video ellos hagan un resumen. Entonces, ¿qué necesito? El link. El link del video. Lo que está aquí arriba. www.youtube.com, watch y no sé, los demás caracteres que necesita, que identifican al video. Entonces vamos aquí a nuestra tarea. Tenemos que hacer un título. ¿Cuál va a ser el título de nuestra tarea? Resumen de la Guerra del Chaco, ¿no? En instrucciones le puedo poner ver el video adjunto y hacer un resumen de 5 líneas. Pongo el título, pongo las instrucciones, si veo necesario poner las instrucciones. Luego, elementales, para quienes va a ser mi tarea, lo mismo que hemos venido haciendo. ¿Para qué alumnos? Para todos los alumnos. ¿Va a tener puntaje? ¿Sí o no? Sí, le podemos dejar sobre 100 o sobre 50, depende de ustedes cuál es el puntaje que manejan. ¿Va a tener una fecha límite de entrega? Sí, va a tener una fecha límite, va a ser hasta el jueves a las 10 de la mañana, a las 7 de la tarde, hasta las 8 de la noche. 20:00. Listo. Entonces el jueves 30 de julio a las 8 de la noche, ese es el límite de fecha de entrega del trabajo. ¿A qué tema? Eso sería de ciencias sociales. Listo. Ya hemos puesto. Ahora, ¿cómo agregamos el video?
siempre para agregar un video, un PDF, agregar un documento Word, siempre en el botón agregar. Ahora vamos a agregar un video. Agregar y ya me aparece un documento de Google Drive o un archivo de Google Drive. El vínculo que es para la página web. No se olviden, el vínculo siempre es para una página web. Un archivo, puede ser un archivo de nuestra computadora o un video de YouTube. Pongo video de YouTube y aquí puedo volver a buscar el video como hemos buscado aquí, ¿no? Guerra del Chaco, colocando directamente la Guerra del Chaco. O en URL, la otra opción me da dos opciones, búsqueda de video o URL, copiar el link o el enlace o el vínculo del video y pegarlo acá. Ahí me aparece el video. O buscarlo aquí, ¿no? Guerra del Chaco. Quizás no me va a aparecer rapidito. Guerra del Chaco. Y aquí buscar el mismo video que era de los 11 minutos que hemos venido buscando. Pero aquí no me aparece en la primera plana. Entonces más fácil es buscar el video aquí en una página de YouTube aparte. Aquí se puede ver tranquilamente cuánto dura, etcétera. Copiar, abrir el video, copiar el enlace y para agregarlo, agregar YouTube, URL, pegar. Y ahí me aparece. Y agregamos. Entonces, ya hemos puesto el título, las instrucciones, los demás campos y el video. Ahora, el alumno, ¿cómo va a hacer para hacer el resumen? Porque le estamos diciendo ver el video adjunto y hacer un resumen de 5 líneas. ¿Dónde va a escribir el resumen? ¿Cómo me va a enviar el resumen? Para eso vamos a utilizar el otro campo, el campo de crear. Ya hemos agregado un video, podemos crear un documento. Agregamos un documento y automáticamente nos abre otra página, otra pestaña con el documento en blanco de documentos de Google. Esperamos que deje que cargue completamente la página y podemos colocar aquí realizar en este documento el resumen. Listo. No tengo que poner guardar, no tengo que poner compartir, porque automáticamente cualquier cambio que nosotros hagamos, si yo me pongo a teclear, aquí aparece el mensaje de guardando. O sea, cuando hacemos un documento de Google, cualquier cambio que hagamos en el documento de Google ya se guarda automáticamente. No es como Word que hay que poner cada rato guardar, 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 si no se pierde la información. Aquí automáticamente va guardando. Ahí está. Realizar en este documento el resumen. Cerramos. Perdón, podemos también cambiar el título, ¿no? Para que sea más presentable. Resumen: la Guerra del Chaco. Aquí arriba se puede cambiar el título. Aquí. Ahí. No se puede cambiar el título. Ahí ya lo hemos cambiado el título aquí. Y cerramos. Entonces ya tenemos aquí el video. Tenemos el documento que le hemos creado, le hemos puesto el puntaje, etcétera. Y finalmente, algo muy importante, antes de enviar la tarea, tenemos que cambiar estas opciones. De aquí, en el documento que hemos creado, cuando hemos dado crear nuevo documento,
Al crearse este documento se abre nuevamente la pestaña que hemos llenado recién. Tenemos que cambiar esta pestaña de los alumnos pueden ver el archivo a los alumnos pueden editar el archivo. ¿Por qué se hace este cambio? Si yo lo dejo al alumno que los alumnos pueden ver el archivo, los alumnos cuando abran la tarea e ingresen a ese documento, cuando ingresen a ese documento, si lo dejo en los alumnos pueden ver el archivo, cuando vayan los alumnos a intentar hacer la tarea, no les va a dejar. El documento va a estar bloqueado, no van a poder escribir, solo van a poder leer, porque dice exclusivamente que los alumnos pueden ver el archivo. Entonces, esa opción hay que cambiarla. Hay que cambiarla de los alumnos pueden ver a los alumnos pueden editar. Pero ¿qué pasa si lo dejo solo en editar? Si los alumnos pueden editar el archivo, quiere decir que todos los alumnos van a editar el mismo archivo. Entonces, si yo les doy esa tarea a 10 alumnos, los 10 alumnos me van a presentar un mismo documento, las 10 tareas en un mismo documento de Google. Y para razones prácticas, yo no quiero que todos estén trabajando en el mismo documento, a menos que mandemos a hacer trabajos grupales, ¿no? Eso ya se podría hacer de esta manera. Simplemente vamos a ubicar en la selección de la tercera, hacer una copia para cada alumno. Si yo lo dejo en hacer una copia para cada alumno, entonces cada alumno va a recibir una copia distinta. Y en esa copia distinta los alumnos van a poder escribir. Entonces yo, en vez de recibir un solo documento donde los 10 alumnos han hecho el trabajo en el mismo documento, ahora voy a recibir 10 documentos distintos con sus 10 tareas correspondientes de mis 10 alumnos. Eso es lo que me indica esta opción. Esta opción siempre la tenemos que hacer cuando creamos un documento, no cuando agreguemos. Cuando agreguemos no nos importa. Cuando creamos es donde tenemos que colocar en hacer una copia para cada alumno. Y también podemos, no es que solo podemos agregar un video a la vez, podemos agregar más videos, ¿no? Otro video, podemos agregar un archivo, una foto, una imagen. Ya vamos a subir ahorita cómo agregar unas imágenes de la computadora. Si tenemos una foto de la computadora. Inge, un ratito, una consulta. Diga, adelante. Ahí usted lo que ha hecho es ahorita ha creado, ¿no es cierto?, el documento en la tarea. Sí, sí, sí. Y ya, en Word, ahora lo que yo había hecho era, o sea, ya tenía un cuestionario igual, un trabajo práctico, he agregado. Y es lo mismo. Ya, si nosotros le damos en agregar, generalmente lo usan para que los alumnos consulten, ¿no? Yo le puedo dar el cuestionario aquí en Word para que el alumno consulte, pero el alumno no lo va a poder hacer, no lo va a poder escribir en línea. ¿A qué me refiero? Si yo agrego el documento Word como un cuestionario, ¿no? Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, el alumno, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que descargar el documento, llenar el documento en su computadora o en su celular y volverlo a subir como respuesta. Pero si yo le pongo, le creo un nuevo documento, ahí vamos a crear aquí un nuevo documento y crear un documento en Google, en documentos de Google, y yo aquí escribo las respuestas o copio las respuestas, copio las preguntas de Word, ¿no? Pregunta 1, 2, pregunta 2, y voy llegando, ¿no? La pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3. Cuando yo le entregue, siempre seleccionando hacer una copia para cada alumno, entonces el alumno no va a tener que descargar el documento, simplemente va a tener que abrirlo con un clic y lo va a llenar
de forma en línea, lo va a tener que llenar y lo va a enviar. En cambio, si yo lo agrego como un documento Word, el alumno va a tener que descargar el documento, llenar el documento otra vez y volverlo a subir, ¿no? Se puede hacer, o sea, se puede hacer agregando como archivo Word, se puede, ¿no? Pero más fácil para el alumno, no, para nosotros quizás es más complicado, pero más fácil para el alumno es que creemos y de ahí copiemos desde el Word, copiemos, seleccionando lo que queremos copiar, clic derecho, copiar y pegando aquí en el documento que vamos a ir creando. ¿Ya? Se puede hacer, pero o sea, también no es que no es incorrecto, o sea, se pueden hacer de distintas maneras. Pero yo lo veo más conveniente para el alumno, porque al final el que va a hacer la tarea, el que va a presentar los trabajos, el que va a hacer todas estas actividades es el alumno. Y tenemos que hacerlo de tal forma que para ellos sea lo más sencillo. ¿Ya? Entonces, creamos el documento, lo colocamos que hacer una copia para cada alumno, llenamos todos los campos y si no apretamos el botón asignar, no va a publicar, no va a poder ver nuestro alumno. Entonces tenemos que poner el botón asignar. Una vez que asigne, vamos a ir a ver aquí, estoy en trabajo en clase de la clase de elementales. Y miren, en ciencias sociales ya tengo aquí la tarea que le hemos dado a nuestros alumnos. Vamos a verlo cómo lo ve el alumno. Voy a trabajo en clase, no me aparece todavía, vamos a actualizar la página. Y aquí está, en ciencias sociales, un resumen de la guerra del Chaco. Entonces, resumen de la guerra del Chaco, hago clic y aquí me aparece. Mire, ver el video adjunto y hacer un resumen de 5 líneas. Tarea asignada. Guerra del Chaco y mi documento que me ha dado el profesor. Yo tengo que ir aquí a ver tarea. Y dice, perdón, entendido. Dice, ver el video adjunto y hacer un resumen de 5 líneas. Aquí está el video. Y en mi trabajo, que es mi tarea asignada, aquí está el documento que me ha dado con una copia para cada uno. Hago clic en el video y me aparece ya el video aquí para reproducir. Ya, perdón, no. Ahí está, me aparece el video. Me aparece el video de los 11 minutos que habíamos seleccionado. Ahorita me está apareciendo este mensaje. A ver, este mensaje donde me dice el video no está disponible porque el propietario del video ha inhabilitado su reproducción en otros sitios web. Bueno, eso no va a ser problema porque puedo hacer clic aquí donde dice disfruta de este video en YouTube y me va a redirigir a la misma página de YouTube. No va a haber problema. Bueno, eso pasa con algunos videos. ¿Ya? Puedo ver el video. Luego de ver el video voy a mi documento. Aquí está con el nombre. El nombre de la alumna es Patricia. Nombre del documento ya viene. No tengo que configurar como profesor el nombre para cada documento. Y eso ya lo hace Google Classroom. Y aquí está el documento que nos ha dado el profesor. Y tenemos nosotros que escribir el resumen, ¿no? Aquí vamos a llenar el resumen. Vamos a llenar el resumen de nuestra tarea. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran enviado un archivo Word? Nosotros tendríamos que descargar el archivo Word. Aparecería en esta sección. En esta sección aparecería el archivo Word. Descargarlo
llenarlo y volverlo a subir aquí en añadir un archivo. Entonces es más complicado para el alumno descargarlo, abrirlo, responderlo y volverlo a subir. Más fácil es que directamente haga clic en esto y seguir haciendo su trabajo. Pero igual es válido. ¿Ya? Una vez que ya hemos llenado hecho nuestro resumen, no es necesario apretar el botón guardar ni nada de eso. Vamos a botón entregar. Se enviará un archivo adjunto para el resumen de la guerra del Chaco, dice. Patricia Romero, resumen de la guerra del Chaco. Automáticamente ya se pone el nombre del alumno y el título que le ha dado el profesor. Entregamos. Listo, ya se ha entregado. Entonces al profesor ya le va a llegar a sus reportes. Algo más que me estoy olvidando, quizás hoy día solo vamos a ver tarea, pregunta, material y tema, ya hemos visto también. No vamos a ver tarea con cuestionario, eso lo vamos a ver mañana porque es un poquito largo, entonces vamos a aprovechar las 2 horas enteras para hacer las tareas con cuestionario. Todos estos de crear tarea, crear pregunta, crear material, tienen para llenar los mismos campos, ¿ya? Solo que van variando. Hacer la pregunta, elegir el distinto tipo de respuesta, las instrucciones, se puede agregar un archivo, un documento, para quiénes va a ir dirigido, va a tener puntaje, no va a tener puntaje, se pueden editar las respuestas después de enviar o no, nada más. ¿Cómo puedo hacer yo para subir un archivo? Digamos que yo tengo en mi computadora un PDF que he encontrado y no lo puedo volver a encontrar en la página, en el internet, lo tengo descargado o lo he hecho yo, o un documento Word. Por ejemplo, digamos que yo he hecho una presentación de PowerPoint, ¿no? Este es ya aquí en mi computadora local. Aquí está una presentación en PowerPoint y quiero que el alumno vea esa presentación en PowerPoint. Entonces, ¿dónde está ubicada este PowerPoint? Yo tengo que saber dónde está ubicado. Si va a estar en el escritorio, va a estar en mis documentos, va a estar en la carpeta de descargas. Eso es lo primero que tengo que saber si quiero subir este archivo. Entonces, yo sé que mi documento está en el escritorio, en la carpeta e-learning, y va a estar con el nombre de intros, ¿no? Aquí vamos a cambiarle el nombre aquí a presentación de ciencias naturales. ¿Ya? Este es un archivo PowerPoint que yo he preparado el fin de semana para mis alumnos y quiero que ellos lo vean. Entonces voy a subir este archivo para una tarea o para un material, ¿no? Entonces voy aquí como profesor, voy a mi clase, ¿no? Entro a Google Classroom, voy hacia la clase que es elementales, trabajo en clase, voy a crear un material, ¿no? Un material, porque yo quiero que los alumnos vean lo que yo he trabajado en el fin de semana. Presentación, de título voy a poner presentación sobre ciencias naturales. Selecciono para quiénes son, a qué alumnos le va a dar, a qué tema pertenece a ciencias naturales. No tiene puntaje material porque material no se puede calificar. No tiene fecha de entrega porque el material no tiene una fecha de entrega. En cambio, si estaríamos haciendo una tarea, aparecerían esos campos. Y vamos a agregar. Y si voy a agregar un archivo desde mi computadora, tengo que ir aquí a archivo. ¿Ya? Para agregar una página web es en vínculo y para agregar un video es en YouTube. Si quiero agregar
un documento de Google Drive, también puedo agregar, ¿no? Si yo tengo guardado algo en el Google Drive, una imagen o un video, si tengo agregado también puedo agregar el Google Drive. Pero exclusivamente para archivos de la computadora, una foto, un archivo Word, un PowerPoint, un PDF, un video, hasta un video puedo subir de mi computadora, que está en mi computadora y no está en YouTube, por ejemplo. Puedo subir siempre seleccionando archivo. Selecciono archivo y me voy a la pestaña de subir. Subir y tengo que poner el botón browse o arrastrar el archivo hasta ahí. De esas dos formas. Si voy con el archivo browse, digo con el botón browse, me va a abrir la carpeta, ¿no? Entonces yo tengo que saber dónde está, si estaba en descargas o en el escritorio, en qué carpeta están. Y aquí está, ¿dónde está? Aquí está mi presentación. Presentación de ciencias naturales. Lo puedo, y si lo pongo a abrir, se va a empezar a subir, ¿no? Ahí está, ya acabado de subir. O puedo arrastrar los mismos pasos. Archivo, agregar archivo, subir o arrastrar. ¿Cómo arrastro un archivo desde mi computadora hasta la página? Pongo del fondo al navegador, hago más pequeña mi imagen de la carpeta donde tengo el archivo, busco el archivo, selecciono con el clic izquierdo y no lo suelto el clic izquierdo y lo arrastro y lo llevo hasta el campo donde está la carpeta de Google Classroom y se pone azul, ¿no? Cuando arrastro se pone azul. Y cuando llego ya a la parte cuando se vuelve azul toda la pantalla, lo suelto. Y se va a empezar a subir. Y ya se ha subido, ¿no? Ojo, mientras más grande es el archivo, va a pesar más y va a tardar más en subirse, ¿no? Si van a subir archivos, traten de subir archivos que no sean mayores a 10 megas, ¿no? Las presentaciones o los Words, por ejemplo, son menos de 1 mega pesan. Las fotos igual pesan menos de 1 mega. Me digo menos de 2, menos de 3 megas. Pero un audio también podemos agregar. Pero que traten de que sean archivos pequeños. Uno, para que el alumno gaste menos megas y para que sea más rápido. Si quieren poner un video, a veces los videos pueden pesar 20, 30, 40, 50 megas. Entonces es mejor no. Ya, entonces tengo aquí ya he subido mi material, que es una presentación de ciencias naturales, y lo puedo publicar. Y listo. A ver, ¿dónde está ciencias naturales? Aquí está, presentación sobre ciencias naturales. Es un material. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer un trabajo, quiero mandarles una tarea, mandarles una pregunta o mandarles un material, pero no quiero publicarlo hoy día? Quiero hacerlo para que se publique la otra semana. También podemos hacer eso con, con Google Classroom. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a crear una nueva tarea. Una nueva tarea, ¿no? Tarea. Podemos hacer resumen del libro tal, no sé. Un libro de un libro. Y lleno todos los campos, ¿no? Lleno todos los campos con fecha límite, etcétera. Entonces, yo lo puedo lo puedo cerrar sin asignar. Miren, aquí ya me aparece el botón de que se ha guardado. O sea, no he apretado nada. Cada vez que yo haga un cambio, aparece el botón guardando y luego guardado. Aparece el botón guardando o guardado.
Miren, aquí ya aparece el botón guardando. Cada vez que yo haga un cambio en alguna tarea, en algún cuestionario, alguna pregunta, se guarda automáticamente. Ya, se guarda automáticamente. Entonces, digamos que pongo de tarea resumen del libro tal. ¿Ya? Y yo lo cierro. Ya le vamos a poner aquí qué tema, el tema del lenguaje. Ya. Y yo lo cierro sin asignar, sin publicar. Y como le he puesto en el tema del lenguaje, miren, se pone en manera, se pone en, se, perdón, se pone en forma gris el icono. No está en forma con un color fuerte. Está de forma gris, o sea, está como si estuviera blanqueado. Eso quiere decir que está guardado como borrador y que el alumno no lo va a poder ver porque nosotros no lo hemos publicado, no lo hemos asignado. Pero lo tenemos ahí para tener un borrador para publicarlo la otra semana. O podemos, a ver, vamos a editar. En vez de cerrarlo directamente, podemos programarlo. Nos vamos al botón al lado de asignar, a programar. Y le podemos dar una fecha para que se programe automáticamente. Entonces yo ya no tengo que estar yendo, digamos, si yo quiero que ese material se publique el viernes a las 8 de la mañana, no tengo que esperar que sean el viernes a las 8 de la mañana, abrir mi Google Classroom, esperar que sean las 8 de la mañana y recién asignarlo. No, yo lo puedo programar. Programar, entonces tengo que irme aquí. Perdón, tengo que irme aquí aquí a la flechita y programar. Programar. Lo programo para el día viernes a las 8 de la mañana. Pongo el botón programar y miren. Miren cómo aparece. Aparece igual en gris el resumen del libro TLL. El resumen, el símbolo está como blanqueado. Y me aparece un mensaje que dice programado para el 31 de julio a las 8 de la mañana. Entonces, este trabajo automáticamente se va a publicar esta fecha a esta hora. Se puede, digamos que nosotros tenemos organizado todo este fin de semana para empezar a hacer las tareas para la otra semana, para toda la semana podemos ir programando nuestras tareas para que se publiquen el lunes. Digamos que nos podemos hacer este trabajo el sábado, ¿no? El sábado y el domingo nos podemos hacer las tareas, los cuestionarios, el material y que se vayan subiendo automáticamente el lunes. Luego las tareas que están programadas para que se empiecen a publicar el martes, que se publiquen automáticamente el martes, el miércoles, el jueves. Para toda la semana, para todo el mes, para todo el semestre, ¿no? Así, si nosotros llegamos a dominar completamente Google Classroom, podríamos gestionarlo todo en un fin de semana y publicarlo para que se publique a lo largo del semestre. Lo único que nosotros tendríamos que hacer será hacer todas las tareas del semestre, todas las cuestiones del semestre en un fin de semana y dejar que se publiquen programando para el resto del semestre. Lo único que tendríamos que hacer después sería calificar. Eso vamos a ver ahorita. Pero esa ventaja nos da Google Classroom. Podemos ir programando para que no estar cada día enviando tareas del martes, enviando tareas del jueves, enviando tareas del viernes. Lo único que tendríamos que hacer sería programar para enviar directamente. ¿Ya? Ahora, antes de acabar la clase, vamos a ver cómo se califican. ¿Ya? Y para ver cómo se califican tenemos que entender una cosa. ¿Cómo es el proceso de calificación en Google Classroom?
todo el proceso de hacer la actividad, entregar la actividad al alumno, el alumno que reciba la actividad, haga la actividad, nos envíe su trabajo, es un proceso que utiliza Google Classroom y más o menos lo divide así. Nosotros diseñamos la tarea. El alumno recibe la tarea. Luego hace la tarea. Luego envía la tarea. Finalmente nosotros recibimos su tarea. Luego de recibir, revisamos y calificamos la tarea para finalmente devolver la nota. ¿Ya? Entonces, nosotros diseñamos la tarea, recibimos la tarea, el alumno hace la tarea, envía la tarea al alumno, eso hace el alumno. Nosotros como profesores recibimos su tarea luego, revisamos y calificamos, le ponemos una nota. Pero sí o sí tenemos que hacer el paso 7, que es devolver la nota. ¿Qué pasa si nosotros calificamos y no devolvemos la nota? No le va a aparecer al alumno, no va a quedar registrada en el centralizador, si se le puede decir de alguna manera, al centro de calificaciones de Google. No le va a aparecer la opción, no le va a aparecer su nota. ¿Ya? Entonces no le va a aparecer la nota. Entonces, ¿cómo podemos hacer este proceso? Nosotros ya hemos diseñado la tarea y hemos hecho que el alumno reciba la tarea. Hemos hecho el ejemplo de que el alumno hace la tarea. Hemos hecho un resumen supuestamente, ¿no? Y le hemos enviado la tarea. Ahora vamos a ver dónde recibimos su tarea y vamos a revisar y vamos a devolver la nota. Cada vez que nosotros entramos a nuestra clase, vemos el botón de novedades, el trabajo en clase donde creamos los materiales y toda la cosa. Las personas que están en nuestra clase, vamos al botón de calificaciones y antes no teníamos nada porque no teníamos ningún trabajo, pero si ahora entramos, nos aparecen los trabajos de todos los alumnos. Los trabajos de todos los alumnos y qué alumnos pertenecen a nuestra clase. Estamos en elementales, tenemos dos alumnos, un alumno 1 y una alumna de Patricia Romero. Y este es nuestro centralizador de notas, ¿ya? Donde van a estar en resumen todas las notas del curso, acá. Y si se dan cuenta, aquí arriba están los nombres de las tareas, el resumen de cuál es tu animal favorito, el de la pregunta, ¿qué es la suma? Incluso aparecen las preguntas o las tareas que no tienen calificación. Esa, por ejemplo, no tiene calificación, pero igual aparece en el centralizador. Y cada vez que el alumno hace, le va a aparecer aquí como entregado. A los que no han hecho, por ejemplo, el alumno 1 no ha hecho, no me aparece ningún mensaje. No me aparece ningún mensaje. Pero de la persona que sí ha hecho, me aparece como entregado. Pero eso no tiene nota. Por eso aquí me dice NA. No tiene nota. En cambio, aquí habría que ponerle las notas de los alumnos. Tenemos la tarea del resumen, la tarea de la pregunta de cuál es el animal favorito y la pregunta de cuál es la suma. Aquí podemos ver las calificaciones. Pero ¿cómo podemos calificar individualmente? Para eso tenemos que ir a trabajo en clase. En trabajo en clase vamos a ver todos los trabajos que han hecho nuestros alumnos
o que hemos hecho nosotros para nuestros alumnos. Por ejemplo, ¿qué es la suma? ¿Qué es el animal que más te gusta? Resumen de la guerra del Chaco. Esto no está apareciendo porque no hemos publicado, solo está programado. Y miren, del material, el material que uno era una presentación en PowerPoint, que es esta, y luego de cuáles son las matemáticas, en calificaciones, no aparece ese título. No está aquí, por ejemplo, presentación de PowerPoint o qué es la suma. No aparece aquí porque el material no se puede calificar. El material solo es un material que nosotros le damos como un recurso para el alumno. No tiene calificación. Pero de las preguntas, de las tareas, de las preguntas con documentos de Google, sí van a aparecer los títulos para calificar. Vamos a calificar el de la suma. Miren, yo abro ¿cómo hago para calificar? Siempre en trabajo en clase. Aquí en trabajo en clase. Siempre en trabajo en clase. Y tengo que ver por temas a cuál tarea quiero calificar. Vamos a calificar qué es la suma. Yo tengo dos alumnos, el alumno 1 y la alumna Patricia. Y por ejemplo, entrego 1 y asignada 1. Eso quiere decir que tengo dos alumnos en el cual uno me ha presentado, uno que dice entregó. Vamos a hacer un zoom para que se vea más esto. Uno que entregó y otro que se asignó. Siempre que está la palabra asignado es que al alumno le ha llegado la tarea. Y siempre que dice entregó es que el alumno ha enviado su tarea. Por eso dice uno entregó y uno asignó. ¿Ya? Y aquí tenemos la estadística de cuántos han entregado, a cuántos ha sido asignado. Abro me voy más abajo y me dice ver pregunta para ver el trabajo. Y se me abre esta interfaz donde arriba tengo el nombre de la clase, tengo la pregunta, si quiero acceder a ver cuál es la pregunta, las respuestas. Aquí tengo a los alumnos, a este lado. Aquí tengo la misma estadística que me salía, ¿no? Uno entregó, uno asignó, y las respuestas. Y el puntaje, ¿no? Aquí está el puntaje. Entonces, yo puedo ver las respuestas, puedo ver la pregunta, haciendo clic en la otra, aquí está la pregunta. ¿Qué es la suma? ¿Sobre cuántos puntajes es? La fecha de entrega. Las respuestas, puedo ver aquí mis alumnos y las respuestas. Por ejemplo, la alumna Patricia ha respondido esto. El alumno 1 no tiene nada porque no ha respondido. Entonces me va a aparecer su respuesta vacía. Y puedo ir calificando, ¿no? Aquí. Puedo calificar aquí, donde dice 0 sobre 10. Yo hago clic aquí sobre la alumna Patricia y me aparece ya su respuesta más maximizada. O sea, su respuesta ya ampliada en una sola ventana. Y puedo ponerle, ¿no? Ya, yo pienso que tiene un 8 sobre 10. Y digamos, ¿qué pasaría si un alumno no presenta al final su tarea? Puedo colocarle yo también una nota. Puedo colocarle una nota 0 o 1, o depende de cuánta nota necesita, pero se puede calificar la nota si es que el alumno no envía su tarea. Ahora, cada vez que yo califique, si se dan cuenta, me aparece la nota que yo le he puesto y la palabra borrador. ¿Qué quiere decir eso? Aquí igual abajo está, el alumno 1 tiene 3 sobre 10, borrador. Que yo he realizado todas estas opciones, pero no le he devuelto la nota. Me falta devolverle la nota. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si yo le pongo 8 y 3? Me voy a mi centralizador. Ahí vamos a mi centralizador de
de notas, mis calificaciones. Igual, tiene un 3 y un 8, pero esa nota no está grabada en el centralizador, solo está como borrador. Y para hacer que esa nota se grabe, tengo que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Devolver la nota. ¿Y cómo se devuelve la nota? Vamos aquí a la tarea que estábamos viendo. Puedo de aquí simplemente hacer un clic y devolver la nota, o devolver directamente a todos los alumnos de una sola vez todas las notas. Puedo devolver uno a uno o devolver todas al mismo tiempo. Si pongo devolver, me pregunta, ¿quieres devolver la pregunta sin entregar? Eso se refiere a que el alumno 1 no ha entregado la tarea, pero yo le estoy poniendo nota. Y le pongo devolver. Ahí está, me está confirmando. El alumno 1 le estás poniendo 3, la alumna Patricia estás poniendo 8. Y le vamos a devolver. Y miren, hace rato aparecía el botón guardado, ahora ya no me aparece, ya me queda grabada la nota de los alumnos que lo hemos puesto, la nota que hemos puesto ahora. Y antes, donde había un asignado y un entregado, ahora se convierte en 2 calificados. Me aparece una tercera cifra que me aparecen de los calificados. ¿Qué es lo que pasa cuando yo califico y devuelvo la nota? No quiere decir que esa nota va a quedar fija. Yo puedo editar esa nota, cambiarle, digamos, a final del semestre. 8 sobre 10 no le ayuda mucho a la alumna, que sea un 10 sobre 10 le va a ayudar. Entonces, le cambio la nota, antes era 8, ahora es 10. Miren, se ha vuelto a poner en borrador porque estoy enviando la nota, pero no la estoy devolviendo. Tengo que devolver. Puedo devolver desde aquí o devolver desde acá. ¿Y qué pasa cuando devuelvo la nota? Al alumno se le está comunicando, le va a llegar un correo diciéndole, en el trabajo de la suma, de la pregunta ¿qué es la suma? Tu nota está cambiando de... Tu nota calificada es 8 sobre 10. Por el principio le hemos puesto 8. Y si le variamos, le va a volver a llegar una comunicación al alumno. Tu nota ya no es 8 sobre 10, ahora es 10 sobre 10. Entonces cada vez que devolvemos le estamos avisando al alumno que su nota está cambiando, o que su nota qué nota estamos calificando, y se va grabando en nuestro centralizador. Y para finalizar, hoy día vamos a ver cómo se califican esos trabajos donde hacemos con documentos de Google, con crear el documento de Google. Por ejemplo, habíamos hecho el trabajo en clase, y ¿dónde está? El resumen de la guerra del Chaco. Aquí está. No, miren, aquí igual, solo hemos hecho la tarea con una alumna, que una ha entregado y el otro asignado porque no ha entregado ninguna tarea. Entonces, vamos a ver su tarea. Se abre el mismo campo. No importa si hacemos pregunta o tarea con cuestionario. Siempre cuando queramos calificar, va a aparecer a este lado los alumnos, a este lado sus trabajos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver el resumen de Patricia? Entonces, voy aquí a resumen de la guerra del Chaco y puedo abrir su documento que me ha enviado. Espero que cargue. Y aquí está su trabajo que el alumno ha hecho. Y aquí directamente puedo calificar. Ya, yo creo que tiene un 70 sobre 100. Y miren, pongo la nota y no he devuelto, y me aparece el mensaje: no estás devolviendo. Sin devolver, dice. Cada vez que califico y estoy seguro de que esa va a ser su nota, tengo que devolver. ¿Ya? También puedo revisar el del otro alumno, el del alumno que no ha presentado nada, que es el alumno 1. Igual me va a aparecer su trabajo del alumno 1, aunque no me haya presentado, pero no me va a aparecer sin las modificaciones
sin las modificaciones que hemos hecho. Digo, sin las modificaciones que ha hecho el alumno, porque no ha hecho ninguna modificación. Igual también se puede calificar, ¿no? Ese alumno tiene 15 sobre 100. Tengo, y me aparece sin devolver con no hemos devuelto. Si yo quiero devolver a todos, voy aquí a la flechita y devolver esa entrega o devolver varias entregas. Devolver varias entregas, así devuelvo más de una. Aquí voy a devolver al alumno 1 y a la alumna Patricia y les devuelvo. Entonces les va a llegar un mensaje a ellos diciendo que su trabajo de resumen de la guerra del Chaco ha tenido 15 el alumno 1 y 70 la alumna Patricia. Y si voy al centralizador, perdón, aquí a calificación, donde está el centralizador, ya me queda, ya me queda las notas, miren. 15 sobre 100 y la otra 3 sobre 10 y 10 sobre 10. Arriba me va a aparecer un promedio de las notas de un trabajo. Por ejemplo, en el trabajo de qué es la suma, los dos alumnos han puntuado un promedio de 6.5. O sea, 3 más 10 entre 2, ¿no? En el trabajo del resumen de la guerra del Chaco, han promediado los dos alumnos 42.5. 15 más 70 entre 2. ¿Ya? Y así es el proceso de calificar un trabajo. ¿Ya? Más pues. Ese es el proceso de calificar un trabajo. Si hay alguna duda, yo sé que hemos ido un poquito rápido hoy día, pero si se dan cuenta, más o menos es lo mismo. Crear tarea, crear la pregunta, crear el material. El tema varía un poquito porque el tema solo son viñetas nada más, pero siempre es un patrón. Perdón, siempre es un patrón. El mismo patrón. Ponerle el título o la pregunta, elegir el tipo de respuesta si es que estamos haciendo una pregunta, ponerle unas instrucciones, para quiénes va dirigido, puntaje o no puntaje, fecha de entrega o no fecha de entrega, a qué tema va a ir dirigido, agregar un video, una página web, un archivo, un documento o crear un documento. De todos modos, estamos grabando esta clase, se va a subir a la noche. Ya le he mandado al director el link de la clase 1, ya está subida en YouTube. Si hay alguna duda, profe o licen o ingeniero, dígame. Quisiera consultarle, bueno, nosotros los profesores al final son, digamos, 4 o 5 lecciones o temas que están en 4 dimensiones, ¿no? Que se van a calificar. ¿Es posible aquí en este Classroom hacer una nota final? Porque estos son, digamos, notas que se van a ir promediando, son un proceso, pero después hay una nota final. Esa es una especie de una nota final que es en un registro. ¿Es posible hacer en este Classroom o tendríamos que tener adicionalmente un otro registro pedagógico para tener una nota final? La sumatoria de, por ejemplo, el saber son exámenes, sí. ¿no? Y las tareas tienen un puntaje y a eso se agrega el decidir y bueno, otras dimensiones. ¿Cómo podríamos trabajar eso? Necesitas hacer una pregunta, por favor. Eso nos puede lanzar una nota final, ¿no? Tendríamos que ir aquí a ajustes, mostrar una calificación general del alumno, activar esta opción, viene desactivada por defecto. A ver, sí, aquí es calificación general, total de puntos. Y, perdón, guardar. Nos sale un porcentaje del puntaje. Por ejemplo, esta nota que es sobre 100, ¿no? Más esa nota que es sobre 10, se saca una suma.
se promedia a las que sean a las mismas notas y se divide entre dos. ¿Ya? Esa es una forma. Ahora, yo sé que, por ejemplo, hay lo que se puede evaluar en Google Classroom, creo que es el saber, el hacer también, creo, ¿no? El decidir no creo que se pueda evaluar en Google Classroom. ¿Cuál es el otro campo? Saber, hacer, decidir, ser. Creo que el saber, ¿cuánto de porcentaje es? El saber es sobre 20, 20. El hacer, 40, 40. El decidir, 10. 10, Y el ser, 10 también. 80, 80. ¿no? Y el otro es autoevaluación, ¿no Sí, ves? exacto, sí, El sí. otro es 20. La autoevaluación es 20. Entonces, lo de saber y hacer se podría aquí calificar, pero eso tendrían que luego ustedes convertirlo manualmente por regla de 3 a un 60%. O sea, no lo haría automáticamente. Porque aquí, por ejemplo, saber y hacer se puede calificar aquí, pero eso tendrían que volverlo a ponderar sobre un 60%, que es los 60 puntos de saber y hacer, saber más hacer. Pero el decidir, el ser y la autoevaluación está medio complicado. Mm, No sé si hay alguna pregunta de los profesores, pero sobre esa base, a ver, vamos a ir pensando, ingeniero, tal vez algún registro o algo para que por lo menos sobre esa base podíamos trabajar, Ya, ¿ya? ya diré. Si no, Profesores, pregunten, colegas, por favor. Bueno, buenas tardes a los colegas, al ingeniero y al director. La pregunta era precisamente esa, ¿cómo podíamos calificar? Porque ahora el sistema también tiene pues estas normas, ¿no es cierto? Entonces, quizá habría que ver la forma de calificar esos otros aspectos o cómo podríamos solucionar. Gracias. bueno, yo creo que eso ya tendrían que hablarlo con el director si es que van a poder, no sé, cambiar algún método de evaluación, ¿no? Porque con el otro colegio, con el CEA Flora Quiroga, nosotros estamos intentando diseñar, aunque sea un cuestionario o un formulario de autoevaluación para cada alumno. Y ahí podríamos hacer un 20%, pero el decidir y el ser está complicado porque es algo más subjetivo, creo, esos dos campos. Entonces, lo que usualmente se está haciendo es que sobre el saber y el hacer se está dando se está dando un puntaje y de ahí nosotros manualmente van a tener que sacar de cada alumno por regla de 3 ponderarlo esa nota del saber y el hacer a 60%. Perdón, en este sistema del Classroom no hay forma de agregar nada más, ¿no? Está cerrado a ese nivel, ¿verdad? Sí, en ese nivel, sí, ya que como no es exactamente de código abierto, como se dice, entonces no se puede agregar cosas que no están aquí. Ahí se podría hacer si se trabajaría sobre otra plataforma que es abierta, como Moodle, por ejemplo. Creo que ahí sí se puede hacer, no estoy seguro. Pero como esto es algo, como es una empresa privada, Google, entonces nos da ya unos términos en los cuales se tienen que trabajar de esa manera. Gracias. Sí, Bueno, por mi parte, ingeniero, yo lo voy a buscar más a otro momento. Seguramente me va a pasar esta para subirla a sí, YouTube. más tarde le voy a No sé, pasar. no sé si los demás profesores tienen alguna, porque enseguida tienen que estar entrar con la parte Sí, técnica. ahorita ya entramos. Más bien si le manda el enlace o si ya les he enviado, mejor, así que Ya les he enviado, ya lo tienen, ya. ingeniero.
De todas maneras, igual estamos grabando. Igual si quieren, tienen alguna duda y no me la pueden hacer llegar a mí. De todas maneras, aquí estoy dejando mi teléfono. Igual si llegan a ver los videos, igual ahí en la parte de comentarios pueden dejar alguna duda, yo puedo estar respondiendo. Hoy día en la noche le voy a pasar igual al director un tutorial pequeñito de